Este video vamos a aprender a derivar desde cero. Pero antes de comenzar, si no lo has hecho, te invito a que le des me gusta al video para que pueda llegar a más personas. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te llegue la notificación cuando esté subiendo videos. Ahora sí, comenzamos. Veamos esta primera fórmula. Nos dice, si vas a derivar con respecto a x a una constante, eso es cero. Y la fórmula nos quedaría derivada con respecto a x de c, o sea, c es una constante, es igual a cero. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Nos dice, si vas a derivar con respecto a x al número 5, el 5 es una constante, por lo tanto nos da 0. Recordemos que aquí la única variable es la letra x. Veamos otro ejemplo. Nos dice, si vas a derivar con respecto a x a 3.4, eso es 0, porque 3.4 es una constante. Ahora, si vas a derivar con respecto a x a 6 octavos, eso nos da 0, porque 6 octavos es una constante. Recordemos, la única variable en este punto es la letra x, o la letra que está en la parte de abajo de mi fracción. Veamos este otro ejemplo. No sé, si vas a derivar con respecto a x a la letra a, pues la única variable que dijimos que teníamos era la letra x. Por lo tanto, todas las demás se vuelven constantes. Por lo tanto, la a se vuelve constante y su derivada es 0. Si vas a derivar con respecto a x a la letra m, como estamos derivando con respecto a la letra x, por lo tanto cualquier letra se vuelve una constante y su derivada es 0. Si vas a derivar con respecto a x a la letra y, eso nos da 0, porque la y es una constante, no es la variable. Veamos otros ejemplos. Nos dice, si vas a derivar con respecto a x a 2 tercios de y cúbica, vuelvo a hacer lo mismo. La única variable es x, por lo tanto y es una constante y 2 tercios ya habíamos dicho que era una fracción, por lo tanto es constante. Eso nos va a dar 0. Derivada con respecto a x de 3.2 a séptima, la variable es x y la letra a se vuelve constante, por lo tanto eso, su derivada es 0. Entonces nos debe de quedar bien claro que cualquier letra que no sea x se vuelve constante. Aquí la única variable es la letra x. Veamos esta segunda fórmula de derivadas. Nos dice que si voy a derivar con respecto a x a la misma letra x, eso es igual a 1. Aquí lo importante es que las dos letras son iguales. Veamos unos ejemplos. Nos dice, si vas a derivar con respecto a z a la letra z, como estoy derivando con respecto a la letra z, entonces eso nos da 1, porque son iguales las letras. Veamos otro ejemplo. Si voy a derivar con respecto a r a la letra r, eso es 1. Si voy a derivar con respecto a y a la letra y, eso es 1. Entonces, recordemos, la única variable en nuestros ejercicios es la letra que está en la parte de abajo, sea la que sea. Si no es esa letra, todas las demás se vuelven constantes. Entonces, la única variable en nuestros casos fue z, r y y. Y sus derivadas de esas mismas letras es 1. Veamos la siguiente fórmula. Nos dice, si vas a derivar con respecto a x a una constante por una variable, entonces la constante se saca de la derivada y nos quedaría que la constante multiplica a la derivada con respecto a x de x. Y como habíamos dicho, la derivada con respecto a x de x es 1, por lo tanto simplemente nos queda la constante. Y esa es mi tercer fórmula. Veamos unos ejercicios. Si vas a derivar con respecto a x a 4x, el 4 se saca de la derivada y la derivada con respecto a x de x es 1. Por lo tanto nos queda simplemente 4. En nuestro caso, derivada con respecto a t de a por t, la a se saca de la derivada y nos va a quedar derivada con respecto a t de t y eso es 1. Por lo tanto simplemente nos queda a. Derivada con respecto a y de 2 quintos de y, se saca el 2 quintos y nos va a quedar derivada con respecto a y de y, que es 1. Por lo tanto nos va a quedar 2 quintos. Ese sería nuestro resultado.
Esa es la forma de aplicar estas dos fórmulas. Si no lo has hecho, te invito a que le des me gusta al video para que pueda llegar a más personas y suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te llegue la notificación cuando esté subiendo videos. Veamos esta cuarta fórmula. Nos dice, si vas a derivar con respecto a x elevado a la n, esto es n por x a la n menos 1. Como quien dice, el exponente lo bajamos, multiplica la variable y al exponente le restamos 1. Veamos unos ejemplos. Entonces nos dice, derivada con respecto a b de b al cuadrado, lo primero que vamos a hacer es ubicar n. Y n es mi exponente, por lo tanto vale 2. Después vamos a sacar n menos 1. Y a 2 le quito 1, me da 1. Ahora ya tengo todo para aplicar mi fórmula, por lo tanto me quedaría 2. Luego b, n menos 1 nos quedó 1. Entonces mi resultado sería simplemente 2b. Porque recordemos, ese 1 de exponente no es necesario que lo pongamos. Veamos otro ejercicio. Nos dice, si vas a derivar con respecto a y quinta, entonces ubicamos el exponente. El exponente vale 5. Al exponente le resto 1, nos da 4. Entonces nos quedaría 5 por y a la cuarta. Ese sería mi resultado. Veamos otro ejercicio. Nos dice, si vas a derivar con respecto a t a 3 t novena, entonces ubicamos nuestro exponente que es 9. Al 9 le resto 1, me da 8. Entonces voy a poner 3, que es el que está enfrente de la t, a la 9, y luego voy a bajar mi exponente que es 9. Voy a poner la t y le voy a restar o le voy a poner el n menos 1 que es 8. Ahora nada más realizo 9 por 3 y es 27 t octava. Ese sería mi resultado. Esa es la fórmula de aplicar esa tercera fórmula. Veamos este otro cuarto ejercicio. Nos dice, si vas a derivar con respecto a x a 4 séptimos de x sexta, entonces ubicamos el exponente que es 6, le restamos 1 que es 5. Ahora sería 4 séptimos, pongo n que vale 6, pongo mi letra x y le pongo su exponente que es 5. Y voy a multiplicar 4 séptimos por 6. Recordemos, esto es una multiplicación de fracciones. Al 6 le voy a poner un 1 abajo para que se vuelva fracción y la multiplicación es en línea recta. Y es 6 por 4, 24 y 7 por 1, 7. Por lo tanto nos quedaría 24 séptimos de x quinta. Esos serían los ejercicios de esta cuarta fórmula. Veamos esta quinta fórmula. Nos dice, si vas a derivar con respecto a x a una función más otra función menos otra función, lo que debo de hacer es separarlas. Entonces me va a quedar derivada con respecto a x de mi primera función más derivada con respecto a x de mi segunda función menos derivada con respecto a x de mi tercera función. Veamos unos ejemplos. Nos dice derivada con respecto a x de 2x cuadrada más 3x menos 9. Y lo que voy a hacer es separarlo, por lo tanto nos quedaría derivada con respecto a x de 2x cuadrada más derivada con respecto a x de 3x menos derivada con respecto a x de 9. La derivada con respecto a x de 2x cuadrada, recordemos, nos decía la fórmula que la constante se sacaba y se derivaba la función, y como en nuestro caso es x a la n, nos quedaría n por x a la n menos 1, que era la otra fórmula, y nos va a quedar n es el exponente que vale 2, le resto 1, me quedaría 1, entonces me va a quedar 2 por x nada más. Ahora, la derivada de 3x, eso es igual a, me decía que era la pura constante, por lo tanto va a ser 3. Y ahora, la derivada con respecto a x de una constante, nos decía que eso era 0. Entonces ya tengo las tres derivadas por separado, pues las voy a poner juntas. Entonces el resultado sería que la derivada con respecto a x de 2x cuadrada más 3x menos 9 es 2x más 3. Y esa sería la forma en cómo se trabaja esta nueva fórmula. Si no lo has hecho, te invito a que le des me gusta al video para que pueda llegar a más personas
Y suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te llegue la notificación cuando esté subiendo videos. Y si tienes algún problema que quieres que te ayude a resolver, mándame un mensaje a mi WhatsApp. Es el 55 60 74 56 89 y con gusto te ayudaré.